Hace unos días se dio a conocer un comunicado por parte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de que a partir de ayer domingo el tiempo que aparecería en la pantalla de los vuelos pues sería el tiempo real, digamos, no el tiempo o la hora que usted compró el boleto, sino la hora que va a salir el avión. Y esto ha generado muchísima confusión entre los usuarios de un aeropuerto que evidentemente ha tenido, pues, le ha costado un gran trabajo, pues, que los vuelos salgan a tiempo. De hecho, es rarísimo que uno tome un vuelo en el AICM y salga a tiempo, especialmente si lo hace en ciertas horas. Pero ¿es esta una buena idea? Vamos a platicarlo con Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico. ¿Cómo estás, Fernando? Te doy la bienvenida nuevamente al programa. Pascal, buenos días. Encantado de estar con ustedes de esta mañana. Bueno, pues, ¿qué te pareció este anuncio? Mira, contradictorio porque hay versiones encontradas entre las aerolíneas y la autoridad del aeropuerto. Precisamente lo que hace menos falta es la incertidumbre y sobre todo porque son millones de pasajeros al día y operaciones múltiples que se realizan y solamente se va a generar mayor confusión cuando debieron de haber planteado una campaña informativa a profundidad para hacer notar esta oficialización de horarios, que tiene que haber una coordinación entre todos estos actores. Es decir, se sabe que desde diciembre, noviembre, hay un comité que integra las aerolíneas y las autoridades precisamente para ver este tipo de temas, y desde entonces se acordó que había una diferencia de horarios y de asignación de slots, que les llaman, que son los horarios de abordaje y de aterrizaje para las aerolíneas. Sin embargo, si lo sabían desde entonces, ¿por qué no se emprendió una campaña por parte de la autoridad y las aerolíneas? Porque debe de prevalecer el horario oficial, no el horario que te venden, porque al final de cuentas, si así fuera y así está siendo un horario falso, pues debería de ser castigado, sancionado, advertido o evitado por las autoridades también, porque hay un sinnúmero, como bien lo mencionas, Pascal, de retrasos, demoras. Bueno, se nos cayó ahí la llamada con Fernando Gómez Suárez, pero volvemos en un momento. Lo que él nos está diciendo es que también por parte de las aerolíneas probablemente no haya apego a los tiempos de slots que le dan. Los slots son los espacios para despegar y aterrizar. Y bueno, eso también podría ser un problema, que las aerolíneas, sabiendo que no tienen posibilidad de programar un vuelo a las 14:05, por decir algo, lo están haciendo de todos modos, pero en todo caso queda en medio el pasajero, porque el pasajero compra un boleto con un horario, y si la aerolínea no está respetando el tiempo de slots, nos dice Fernando Gómez Suárez, pues debiera ser sancionada. No se sabe que haya sido sancionada. En todo caso, pues sí, tiene que haber certeza para la persona que va a abordar el avión y salir, y tiene que haber pues la máxima puntualidad posible, porque muchos de estos vuelos tienen conexiones internacionales en algunos casos. ¿Pudimos recuperar la llamada? Sí, Fernando, perdón, te pedimos un instante. Le comentaba yo a la audiencia, o resumía lo que estabas diciendo, que Sí, en ocasiones puede ser que las aerolíneas no estén respetando a la hora de vender los boletos los slots que tienen, pero tú te preguntas por qué no las sancionan si es el caso. sí, así es. Efectivamente, hay que precisar ahí con el poder legislativo, precisar en ese sentido, pero sobre todo que haya una coordinación, porque pues, si bien el propósito es homologar los horarios de aterrizaje y despegue, pues es necesario también que se le dé la certidumbre al usuario, precisamente porque son muchísimos, pero sobre todo también porque se pierde la productividad al llegar antes o después. No sabes si ya perdiste tu vuelo o no sabes si vas a llegar con tiempo de antelación y te va a llevar otra hora o 2 horas. Si la diferencia fueran 2, 3, 5 minutos, pues a lo mejor, pero sin embargo, la competitividad del país como destino turístico también se ve afectado, dado que por los resultados arrojados a nivel internacional, México también es de los países más impuntuales
en materia de transporte aéreo. Y eso Ah, pues sí, genera hay incomodidades. una lista de puntualidad e impuntualidad a nivel internacional. Sí, claro, Ujú, hay un récord que van llevando de cuánto es el índice de, digamos así, de medición de productividad, ujú, y México está en un nivel ujú, bajo. Todos los países tienen impuntualidad, todos, pero pues obviamente el mayor o menor medida es tolerable. Así como hay sobreventa de boletos, pues tampoco nos debemos de acostumbrar a que siempre van a salir demorados o cancelados estos vuelos, ¿no? ujú, Porque también hay un comité que se dedica o debe dedicarse a ver en una demora quién es el responsable para resarcir los daños ujú, o para castigarle. Es decir, pues, hay un comité que determina si la demora o la cancelación es atribuible al aeropuerto o a ujú. la aerolínea. Pero vuelvo a un planteamiento inicial, no es que andemos en persecución de infractores, lo que debe de hacerse es evitar precisamente ese tipo de errores, fallas o malos procedimientos, porque tiene que ver con, te decía, con la imagen del país, la productividad en tiempos que son necesarios para ser el viajero de negocios, el viajero turístico, el viajero de salud, y generar las menos incomodidades posibles, ¿no? Pues sí, porque ahora si los pasajeros siguen comprando los boletos a una hora y el aeropuerto pone la hora real en otra, yo me pregunto, entre otras cosas, a qué hora va a cerrar el vuelo, ¿no? Sí, Y esto va a así es. causar pues una aglomeración en los pasillos del aeropuerto. Sí, va a generar un caos, un desorden, tienes mucha razón. Precisamente de lo que se trata es de evitar eso. Si de por sí ya venía funcionando mal, ahora con este procedimiento, pues en lugar de resolverlo como dicen, pues genera confusión Sí. y generará mayor de búsqueda Ujú, de datos en los portales de las aerolíneas. sí, Por eso te decía, hay una contradicción ahí entre ambos echándose la pelotita unos a otros. En realidad no debería de pasar eso. claro. Pues Fernando, vamos a ver qué pasa con esta medida. Te agradezco mucho el tiempo. No, al contrario, Pascal, siempre es un honor participar con ustedes. Muchas gracias. Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico. Y como vivimos en un país muy centralizado en muchas cosas, pero entre ellas los vuelos, es decir, cuesta mucho trabajo. Si usted quiere ir por lo menos la última vez que revisé, si quiere ir de Monterrey a Tampico, no puede ir directo. Tiene que hacer escala en la Ciudad de México, lo cual es absurdo, pero bueno, ese es el hecho y entonces estas confusiones en cuanto al horario no solo afectan a quienes abordan o descienden en la Ciudad de México, sino acaban afectando básicamente a todo el país.